partida increíble. Solo Knight son los campeones. El alma de los eSports son las competencias, organizadas por los propios desarrolladores de videojuegos y también por empresas dedicadas exclusivamente a eso, que han visto en los torneos un negocio muy rentable. Y sin duda lo es, ya que las inscripciones a muchas de estas competencias rebasan los $300 y llegan a entregar premios de más de 30 millones. La magia se logra gracias a los patrocinadores de estos eventos, que están conscientes de la inmensa cantidad de jóvenes que se apasionan por estos torneos y los miran con el mismo interés que si se trataran de los Juegos Olímpicos. Quizá por eso este 2020 los eSports iban a hacer su debut en las Olimpiadas de Tokio, Japón, con el torneo Intel World Open, donde los juegos Street Fighter V y Rocket League serían los similares de pruebas como lanzamiento de jabalina o 500 metros planos. Debido a la pandemia por el COVID-19, este debut se pospuso para 2021. Sin embargo, esta integración de los deportes electrónicos en la esfera de los deportes de élite es algo que ha estado ocurriendo desde hace años y resulta natural en esta época de alta conectividad. No obstante, todavía hay quienes consideran que los eSports no pertenecen a este sitio, ya que no son deportes como tales. Todo un debate del siglo XXI, ¿verdad? De eso y más te hablaremos en este capítulo final de Vivir para Jugar. Campeón de Latinoamérica, pero que costaba ratos poderlos ver brillar. El día de hoy vemos como claramente esas dudas se disipan y se empiezan a forjar un camino sólido. 2016 fue un año muy relevante para los eSports en México. Después de los primeros tropiezos e intentos fallidos por consolidarse como una industria, en ese año finalmente comenzaron a tomar forma, de mano de distintas ligas, instituciones y federaciones que surgieron y que desde entonces han buscado darles un protagonismo parecido al que tienen en otras partes del mundo. Yo siempre he visto la escena como una tabla, ¿no? O sea, tal cual como un escenario, como una tarima donde vamos a estar todos. Y esos pilares que van a detener esa tarima son las marcas, el gobierno, tiene que entrar en algún momento, las ligas y la parte profesional. También el 2017 representó una gran evolución en la industria de los eSports en México gracias a los streamings. Esta herramienta benefició de forma contundente a los deportes electrónicos, ya que surgieron streamers dedicados completamente a narrar y hablar de videojuegos. Si bien desde 2006 ya había youtubers dedicando su contenido al mundo del gaming, en 2017 hubo una profesionalización mucho mayor y la oferta de streamers creció como nunca antes. Entonces, yo creo que esta parte de los streams, de la información a la mano, prácticamente también de internet, pues obviamente te va facilitando. Si tú ves y crees que eres el mejor en FIFA, te pones a jugar en línea o buscas torneos y te das cuenta y tienes un golpe de realidad donde no eres el mejor. Le ganas a tus amigos, pero no por eso significa que seas el mejor. Y si eres el mejor, te puedes llevar $300,000. Los gamers también comenzaron a profesionalizarse, porque esta industria ya se veía como una forma de vivir y no únicamente como un pasatiempo. Paralelamente, varias empresas empezaron a fijar la meta en grande, e inspirados por la avasalladora estructura que los torneos tienen en otras partes del mundo, intentaron replicarlos en nuestro país. También en 2017 se puso sobre la mesa el debate que aún continúa: si los eSports deben considerarse como un deporte en forma o no. Esta disputa surgió porque el Comité Olímpico Internacional los reconoció como actividad deportiva y abrió la posibilidad de incluirlos en los Juegos Olímpicos, con la única consigna de dejar los videojuegos violentos a un lado. Primero, el deporte es competencia. Entonces, siempre es la lucha, prácticamente la naturaleza humana, de ser el mejor, de tener un reconocimiento, de yo te puedo vencer, y es lo que sucede. Es lo mismo como en los Juegos Olímpicos, por eso surgen como tal. Se considera un deporte porque requiere demasiado esfuerzo mental, tienes que ser muy disciplinado, tienes que estar dándole duro todo el tiempo para poder ser exitoso y ser considerado un atleta de deportes electrónicos. Tienen una hora para jugar individualmente. Después de eso, desde la 1 de la tarde hasta las 9, de 9 de la noche o 8 de la noche, dependiendo el día, ellos entrenan en conjunto
y al final acaban con una plática más del resumen del día. Entonces es un trabajo y le invierten la misma cantidad de horas de lo que un deportista le invierte a sus entrenamientos. Yo te diría que es un tema generacional que está haciendo que este fenómeno se esté volviendo cada vez más relevante, ¿no? Ya hay una aceptación cultural, ¿no?, del gaming dentro de los mitos y realidades que tiene, ¿no? Al igual que en otros deportes, los gamers de alto rendimiento necesitan un entrenamiento para procesar el desempeño físico, pedagógico y educativo que requieren al prepararse para una competencia. Algunos escépticos critican la forma en la que los gamers se entrenan por considerar que no se hace una actividad física rigurosa, pero están completamente equivocados. Finalmente son deportistas de alto rendimiento que quizás su trabajo no es tan físico, pero que necesitan tener la misma concentración, el mismo entrenamiento y el mismo grado de concentración que un deportista tradicional. Tienes que estar preparado físicamente, tienes que llevar un régimen de preparación física, tienes que conocer ejercicios y ejercitar tu cuerpo para poder cuidar la postura, para poder cuidar tus manos, sobre todo, que pues, es la herramienta mayor que utilizan los esportistas. Es más importante aún el juego en equipo, los entrenamientos en equipo, que creo que eso es de lo más básico y principal que se tiene que tener en cuenta si quieres si quieres dedicarte de lleno a esto, que es como el trabajo en equipo. Simplemente porque es un juego 6 contra 6 y dependes mucho de los otros para que tú puedas hacer un buen trabajo. Te tienes que despertar temprano, tienes que jugar 8 horas, ¿no? Y no porque tener que, ¿no? O sea, tienes que crear un hábito que literalmente se traduce a alguien corriendo o alguien pateando la pelota entrenando 5 horas, pues acá es lo mismo, juegas y directamente entrenas, participas y te desarrollas como jugador, ¿no? Otra área importante que nos habla de los deportes electrónicos y su legitimidad son las academias de eSports, que buscan entrenar a los futuros gamers de alto rendimiento y darles la oportunidad de basar su vida en lo que realmente les apasiona: jugar. Los videojuegos, si tú ves a tu hijo que está teniendo un alto nivel, pues no digas, deja de jugar eso y ponte a estudiar. Ponte a estudiar, pero además síguelo haciendo, no jugar por jugar. Digamos, ya tienes que entrenar, ya tienes que jugar contra los mejores. ¿Quieres ser muy bueno en League of Legends? Pues juega en horarios donde juegan los asiáticos y ahí te vas a dar cuenta que no es tan sencillo. Que siempre tiene que haber objetivos tanto individuales como colectivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la forma en la que preparamos al equipo es identificar primero cuáles son las necesidades. En base a las necesidades creamos un proceso y ese proceso lo vamos atacando con ciertas formas de entrenar, con ciertos hábitos que tiene que hacer el jugador dentro y fuera del juego. Y yo creo que si logramos llegar a mucha gente y nos dejan acompañarlos para ese lado el lado del bien, puede llegar a los niveles de Asia en un par de años. Entonces realmente creo que es poner las herramientas, ¿no?, que la gente se lo crea, que los jugadores nos la creamos y poder hacer algo directamente ad hoc a lo que tenemos ahora, ¿no? Es un hecho que aún falta mucho para estar al nivel de países como Corea del Sur, Japón, China o Estados Unidos, que son los líderes en torneos de eSports y de ciberatletas a nivel mundial. Pero México tiene muchísimo potencial en ese sentido. Basta recordar que en nuestro país hay más de 72 millones de gamers, que aunque no juegan a nivel profesional, sienten que los videojuegos son una parte muy importante de su vida y disfrutan ver torneos profesionales en streaming e incluso en televisión. Creo que estamos todavía bastante lejos del monstruo que esta industria es en Asia, pero definitivamente sí creo que vamos más hacia allá, ¿no? Ahora no solamente las marcas, sino incluso los medios de comunicación como en la televisión se han dado cuenta de que esto no es solamente un deporte, sino que es un espectáculo. Esta pasión no ha pasado desapercibida para marcas como Hasbro, que ha visto el gran interés de los consumidores en los videojuegos y ha lanzado productos relacionados con títulos populares desde 1998. El primero fue la versión Monopoly NASCAR que se presentó ese año, y actualmente tenemos ejemplos como Monopoly en versiones Mario Kart y Sonic, así como los lanzadores Nerf de Overwatch y Fortnite. Yo creo que van a empezar como muchos patrocinios, muchas marcas ya se están interesando. He visto muchísimas propuestas de que pues ya quieren hacer eventos grandes, ya quieren hacer programas. El interés de las
nuevas marcas en los eSports augura un futuro brillante para esta industria, que mueve masas, grandes inversiones, cifras alucinantes de audiencia y también de ingresos. Y aunque para muchos sigue en debate si deben considerarse un deporte o no, lo cierto es que los eSports han crecido en pocos años al mismo nivel que otras disciplinas como el fútbol y el básquetbol. Han logrado crear ligas, equipos y estrellas que generan una pasión igual de grande y explosiva. Además, son el futuro, o más bien el presente, porque gracias a los videojuegos, el modo de entender los deportes tradicionales ha cambiado para siempre y ahora el entorno digital los envuelve. Mira, la industria de los videojuegos va a conquistar el mundo, así te la digo. Yo soy un fiel convencido de que va a ser la industria más poderosa, más grande y de mayor trascendencia en los próximos 20, 30 años de la humanidad, ¿no? Por si quedaba alguna duda de la magnitud y realidad de este nuevo deporte, basta decir que en lo que va del 2020 los eSports se han consolidado de forma auténtica, pues muchas otras disciplinas han dirigido sus miradas hacia ellos. La pandemia por el nuevo coronavirus afectó prácticamente a todos los deportes del mundo, que se vieron obligados a aplazar sus temporadas indefinidamente para reducir el riesgo de contagios y la expansión de esta enfermedad. Los dueños de equipos de la Liga MX han definido, o la mayor parte de ellos se inclina por la posible cancelación del campeonato terminado. Esta pandemia no frustró nuestra disciplina, nuestra competencia. Entonces, pues al ser la única competencia activa, digamos, pues todos los deportes convencionales voltearon a ver esta actividad porque pues podían, digamos, llevarla a cabo o mínimo divertirse y distraerse de la situación actual. Así es como la gran competencia del motor Fórmula 1 retomó sus carreras, pero de forma digital, creando una serie de grandes premios donde muchos de los pilotos de élite compitieron de manera virtual desde sus casas. Otro caso es el de la NBA, que organizó un torneo virtual en el que tuvieron a los astros del básquetbol de Estados Unidos jugando el videojuego NBA 2K, donde el ganador recibió $100,000 de premio que fueron donados en la lucha contra el COVID-19. Y bueno, México no podía ser la excepción, ya que la Liga MX de Fútbol Nacional siguió el ejemplo de países como España e Italia y organizó la I-Liga MX, en la que participaron jugadores de los 18 clubes de primera división que integran el torneo. Esta coyuntura sin duda ha servido para legitimar aún más el importante lugar que hoy ocupan los eSports, pues en tiempos de aislamiento nunca antes vistos, han sido la solución perfecta para mantener viva la industria del deporte a nivel mundial. ¿Qué otras transformaciones traerán los eSports en los próximos años? Podemos intuirlo, pero como siempre pasa con la tecnología, la realidad seguramente superará a nuestra imaginación.